Pedro, bienvenido a Cómplices, un Gracias. espacio para que reflexionemos sobre la cultura, sobre este Panamá. Al cumplir 500 años la ciudad, pero muchos miles de años más, para que podamos intercambiar un poco sobre tu obra y tu aporte a la identidad en Panamá. Bueno, mi aporte es muy humilde, por cierto, porque mi producción literaria ha sido exigua y se maneja básicamente en torno a la crítica de arte, la filosofía y alguna poca incursión en la obra de ficción. Básicamente me he dedicado más a la investigación y análisis de la producción plástica en el país y ahí precisamente he fijado más mi interés tanto en la investigación como en la interpretación. Comenzamos entonces por esa parte. Estamos en un escenario extraordinario donde las obras de Dalí y de Miró nos acompañan, dos grandes de la plástica española y del mundo. Cuéntanos un poco la visión que tienes de estos autores, de esta exposición en general. Bueno, realmente es interesante la presentación de estas silografías de Salvador Dalí y de Joan Miró, dos exponentes muy valiosos del surrealismo español, quizás los más importantes, y que en su momento contribuyeron a toda la transformación que sufrió la plástica en la primera mitad del siglo XX y cuyo aporte no solamente fue significativo en la visión que se tenía de la pintura y de la escultura, sino en la concepción del mundo y especialmente en la literatura. Sabes perfectamente que el movimiento surrealista, que se sitúa a su origen en 1925, a raíz de los manifiestos surrealistas de André Breton y Luis Aragón, constituye una declaración de guerra contra todos los patrones estéticos preexistentes. Incluso entra en choque con movimientos precedentes como fue el cubismo analítico, el cubismo idético del propio Picasso, el futurismo de Marinetti, el dadaísmo y el fauvismo. Es una visión nueva porque incorpora el inconsciente como el elemento motivador de la actividad creadora, trasladando de esta manera la teoría de la personalidad de Freud como una dinámica en el proceso de creación, al liberar precisamente esas pulsiones que se retienen en la conciencia del sujeto para que afloraran a través de la actividad onírica, a través de la imaginación, como elemento medular, como elemento sustancial de la obra de arte. Es otra forma de realidad, por eso se llama surrealismo, superrealismo. Es un realismo más allá de la simple percepción que tenemos a través de los sentidos, es una percepción a través de la conciencia, de la inconsciencia. Y eso es precisamente la modificación, la transformación que hace el surrealismo en todas las manifestaciones de la cultura en la primera mitad del siglo XX. Esa sinergia, pintura, música, bueno, teatro, literatura, ha sucedido en momentos de la historia y en unos más que otros. ¿Cómo sientes tú que hoy? No? Sí, definitivamente el Renacimiento. El Renacimiento se da todo, esa transformación, e incluso hasta en la arquitectura. La arquitectura expresa estética e ideológicamente una visión del hombre nuevo, el hombre que renace y que aspira precisamente a centrar su presencia, su necesidad existencial en lo que produce. Y entonces el Renacimiento, como bien lo sabes, no solamente se expresa en la pintura, se expresa en la música renacentista, en la literatura y sobre todo en la arquitectura. Una hermosa forma de estudiar todas las expresiones, y en Panamá, cuando ha habido movimientos o situaciones políticas, desde los murales
hasta la fotografía y todas las demás actividades también lo han expresado. Bueno, en su momento el contenido ideológico que se le da a las expresiones artísticas tiene mucho que ver. Si no hay ese contenido ideológico, se dispersa, la productividad carece de sentido y no tiene significado colectivo. Si tú tomas el periodo que va de los 70 hasta el año 2000 o a mitad de los 80, que estaba encaminado a la recuperación del canal, ¿verdad? Que la integración nacional y la integración social, había un contenido ideológico, y no solamente a nivel institucional, sino a nivel colectivo. Entonces, tanto la literatura como la cinematografía, los documentales que se hicieron, como la pintura, la poesía y todas las manifestaciones intelectuales que se dan en ese periodo, están encaminadas a darle sentido a esa proyección ideológica. Incluso una cosa que yo señalaba era, conversando hace días con unos amigos, era por ejemplo el INAC, el Instituto Nacional de Cultura, tenía un sentido ideológico que estaba plasmado en la Estrategia para el Desarrollo Nacional, la integración nacional, la integración geográfica y la integración social, como instrumento para la recuperación de la zona del canal. Y el INAC juega un papel medular. El contenido ideológico del INAC, tanto en la recuperación de los bienes patrimoniales, del folclore, la promoción de la literatura, la promoción de las artes plásticas, la música, etcétera, estaba dirigida a eso. Y esa fue la función del INAC, que cumplió en gran parte, dentro de ese periodo cumplió ese papel a cabalidad. Otras cosas pues realmente que quedaron faltando, y lo que tiene que hacerse, pienso yo, a través del Ministerio de Cultura, es plasmar, porque el Ministerio de Cultura realmente viene a llenar ese espacio que no pudo cubrir el Instituto Nacional de Cultura, pero tiene que redefinir metas. Ya las metas que tenía el INAC en los años 70 no son las mismas que tenemos ahora. Esperamos que se empiece a escribir otra historia, y Claro. Estos 500 años son un escenario importante para que reflexionemos. ¿Qué sientes tú? ¿Qué anécdota te da esta ciudad de tu niñez o de algún momento de tu vida? ¿Qué metas cumplidas tiene el país y cuáles te duelen? Porque todavía no... En realidad este país duele muchas cosas. Este país duele muchas cosas porque desafortunadamente todos aquellos elementos culturales, históricos, sociales, psicológicos que llevaron a construir una noción de país ha ido destazándose, desgarrándose paulatinamente, y lo que nosotros estamos viviendo realmente es una angustia existencial colectiva. No sabemos para dónde va el país, los dirigentes no saben qué rumbo tomar, y realmente lo que se ha constituido aquí como una especie de guerra de todos contra todos, sálvese el que pueda. Y por eso, y vuelvo y reitero, de que la redefinición que debe dar el nuevo Ministerio de Cultura es crear las bases para la construcción de una cultura de convivencia y una cultura de paz social. Pero no puede solo, porque la cultura es un asunto de todos, y la educación es un asunto de todos, y de todos los Mientras ministerios. eso no se articule, por eso yo hablo de una construcción, Articulación. no se articule, sencillamente vamos a vivir ahogándonos. Pedro, este programa será escuchado y seguramente tu voz y la de otros cómplices van a seguir orientando este país como lo han hecho a través del tiempo. Por eso nos gusta que estés aquí. Gracias. Pedro, salto hacia otro tema. He visto cuando he tenido la oportunidad, bueno, cuando pude ir a España, me viene con unas pequeñas piezas de cerámica con imágenes de Miró. Es decir, una industria cultural orientada a
vaya, no sé si la palabra sería explotación o divulgación, empoderamiento de esa ciudad, de sus artistas, y el acuerdo para que se pueda multiplicar, para que todo el mundo sepa quién es Miró, quién es Dalí. ¿Cómo ves tú esas posibilidades en Panamá? ¿Qué hay que hacer? Porque a veces estamos constreñidos en las ideas de esto no se puede, o el derecho de autor, pero ¿vale la pena? ¿Crees tú que sería hermoso tener en las manos un Solís, en un posavasos, en una cerámica? Creo que sí, Trujillo lo hizo, Trujillo hizo cerámica, hizo diseños para cerámica, para vasijas, para recipientes, etcétera, y era una forma de divulgar su concepción plasmada en la pintura de caballete a través de utensilios de uso diario. Eso es perfectamente viable y además es necesario, porque es la única forma como la gente va a conocer precisamente esos elementos de su propia cultura. Claro, yo no puedo comprar un Miró, pero pude comprar una pequeña cerámica, igual pasaría en Panamá. Vamos un poco a la cerámica precolombina. Las culturas indígenas plasmaban en sus objetos de cerámica dibujos de los animales con los cuales llevaban una correspondencia cotidiana, ya sea como alimentos, como animales domésticos o bien aquellos animales que le temían. Y era una forma de identificación. Y gran parte de toda la cerámica precolombina en América Latina y en otras partes del mundo recurre a esos elementos. Era un proceso de identificación con el medio, claro, de pertenencia incluso. Y creo que sí es muy valioso que eso pudiera hacerse de tal manera que nosotros a través de la cotidianeidad lleguemos al conocimiento de nuestros artistas. Porque lo que está ocurriendo, bien lo plantea Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, que cuando habla de la cultura al final de la obra, es que dice, bueno, la cultura se ha constituido como un bien para las élites, porque no llega a las bases. Tú lo has resumido allí, porque nuestros estudiantes tal vez no tienen idea de muchos de nuestros pintores, y bueno, y Dalí, Miró, que algunos niños y jóvenes visitan las exposiciones. Para saber de un pintor tienen que ir a una galería de arte, porque ni siquiera este país tiene una pinacoteca nacional. Ahí nos estás diciendo lo que falta por construir. Pedro, momentos históricos del país han tocado a distintos autores. Juan Rulfo no tiene una larga obra, pero muy significativa, y yo me atrevo a decir que, aunque tú digas que tienes pocas obras, están en la memoria colectiva. Tus personajes han construido parte de la historia oculta o de la historia que no se ha acabado de descifrar, la invasión. En este caso me quiero referir al otro lado del sueño. ¿Cómo construiste todos esos personajes que en un mismo momento de la historia vivieron circunstancias diferentes? ¿Tuviste que hacer un recuento, entrevistar gente? Algunas cosas fueron recogidas aisladamente como fragmentos que permitieron construir todo un relato, y otras pues fue el aporte de la imaginación. Claro. La intención tanto de la Bajamar como el otro del lado del sueño era hacer un ejercicio espacial y un ejercicio temporal. En Bajamar encontramos 10 relatos que todos se sitúan en una isla. Mucha gente dice que es Taboga, puede que sea Taboga o Toque, la que fuera. Pero todo se desarrolla en una isla y los personajes interactúan de un cuento a otro, pasan de un cuento a otro. Entonces eso mantiene una unidad que, sin ser una novela, mantiene un relato coherente con acontecimientos de ocurrencias simultáneas. Al otro lado del sueño, por el contrario, juego con el tiempo. Todos los relatos se van de las 12 de la noche al momento de la invasión hasta las 6, 7 de la mañana. Entonces todos ocurren, gran parte de ellos ocurren en el Chorrillo. Los personajes interactúan igualmente, unos que salen de una cantina, otros que tienen un tumbado de calle 27, el policía que está en la torre
del cuartel central interactúa. El policía oye los que tienen el tumbado allá abajo y ve a la señora que sale borracha de la cantina allí. Entonces, es un ejercicio espacio-temporal que me permite, en cierta medida, jugar con la psicología de los personajes. Esa era la idea. ¿Cómo se puede incrementar esa interrelación con el autor y los lectores? Porque tal vez mucha gente ha leído tu obra, pero tú no lo sabes porque no ha habido el intercambio. ¿Qué sugieres tú para que se contesten a veces muchas preguntas entre los estudiantes? Tal vez no andar de escuela en escuela, pero tenemos una tecnología tremenda ahora. Hay muchas formas de... yo nunca, siendo profesor en la universidad, negué el teléfono, ni mi correo electrónico, ni mi apartado postal. Los estudiantes me escribían y yo les contestaba. Realmente el que quiera puede pedirte mi correo electrónico y pues tienes toda la libertad de... Y el profesor o el maestro que te quiere invitar a la escuela a conversar sobre esta obra también podría ser un buen tema. Excelente. Pedro, eres un cómplice de la cultura, has trabajado a través del tiempo con distintos cómplices, porque parte de los logros que a veces se hacen con mucho esfuerzo resultan de apoyos mutuos. Gracias por estar aquí. Este espacio es importante para nosotros por tus ideas y por tu obra. Gracias.